Tengan ustedes muy buenas tardes, les saludo desde acá, desde el rancho de Metepec. Y pues ahorita voy a responder unas preguntas que me hacen ahora algunos alumnos de la materia de problemas contemporáneos del mundo. Y la primera sería, ¿por qué la CIA intentó ponerle sales de talio en los zapatos a Fidel Castro? Y mencionas que no entendí muy bien, ¿era para matarlo? ¿Cuál era el propósito? No, realmente la intención es uno de los efectos secundarios cuando es en una dosis no tan fuerte, es que provoca que se te caiga el cabello. Y lo que buscaban, aunque parezca realmente ridículo, es que se le caiga la barba. Y una de las cosas, pues obviamente dentro de los símbolos de los grupos revolucionarios de aquella época, pues es justamente el que tengan la barba, ¿no? Y el hecho de que se le caiga la misma es una forma de hacerle quedar ante el mundo mal. Es impresionante cómo la hacían, si no te matan, te secuestran o te amenaza o te amedrenta o a tu gente o trata de que te quemes ante la sociedad, te trata de dejar en ridículo y ese es uno de los proyectos que nunca se pudieron llevar a la práctica, de los en proyecto, más de 600 atentados que se llegaron a planear en contra de Fidel Castro, ¿no? Y que pues ninguno, ni de los verdaderos, ni de los ficticios, ni de los proyectados, ninguno se pudo llevar a la práctica. Y básicamente había otra también muy difundida, la de que en alguna ocasión, en una de las presentaciones en una estación de radio que solía tener de manera regular, encontrar la manera de filtrarle a través del aire, filtrarle LSD para que de repente empezara a desvariar y empezara a decir tonterías en público, ¿no? Varias de estas cosas uno se las llega a encontrar cuando ya te pones a revisar todo lo que tiene que ver tanto de lo bueno, malo, lo curioso de la Guerra Fría, ¿no? Ese es el caso del ponerle sales de talio, ridiculizarlo ante su público. Una pregunta que viene ahora que sería más cercana hacia una opinión personal, que en este caso sería, ¿usted cree que los republicanos y los grupos radicales querían una guerra nuclear? ¿O por qué se criticó tanto a Kennedy de tener mano suave con el comunismo? No es que quisieran una guerra nuclear, lo que pasa es que no miden, no piensan, ven y creen que ellos son los que tienen el dominio y el poder absoluto. Es como tratar de dialogar con Trump, literalmente no entiende razones. Y varias de las argumentaciones, por ejemplo, las puedes revisar en películas como la de 13 días, en donde tú ves que son literalmente perros que te están ladrando y que están esperando que le suelten la cadena para destrozarte a mordidas, ¿no? Pero al primer palo salen corriendo. Lo que pasa es que ellos no lo razonan y piensan que con amenazar y con amedrentar ya con eso es suficiente, porque nadie tiene la capacidad que tienen los Estados Unidos. Es mucho lo que puedes ver con Teddy Roosevelt, si esta política del gran garrote, que sí hablamos bonito lo que quieras, pero ya te diste cuenta que aquí atrás estoy cargando el big stick, ¿no? Esta política, sobre todo grupos de gente más radicalizada en su forma de pensar, les lleva a creer, sería el caso por ejemplo del general Curtis LeMay, que sale también en la referencia de esta película de 13 días, es de los que andan aconsejando a Kennedy, de pues si vemos que literal como viene en la película, que el perro ruso o el perro rojo está empezando a hacer agujero para pasarse de nuestro lado de la barda, pues ni modo, hay que meterle un balazo al perro antes de que el perro se meta de nuestro lado, ¿no? Y ahí es donde viene la contraparte. A ver, pero si nosotros, y darle el ramalazo al perro, implica que nosotros ataquemos primero el dichoso preemptive strike, que es como lo suelen ver muchos de ellos. Pero si nosotros entonces vamos a hacer ese ataque preventivo, pues cómo esperemos que reaccionen del otro lado, ¿no? Y los de este lado dicen, no, no, es que no tienen los calzones, no tienen el carácter, no tienen ya sabes qué otras cosas, como para poderse nos poner al brinco, ¿no? Es puro choro lo que ellos tienen, nosotros les ponemos en la torre y me vale, ¿no? Esa mentalidad radicalizada, pero llevada al ridículo, la encuentras en una reflexión maravillosa de una película, me parece que debe de ser del año de 1961, 1961-62, porque es casi paralela a lo de la crisis de los misiles, que es la película de Stanley Kubrick, la única que a mí particularmente sí me gusta mucho, que es la del Doctor Insólito, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba. En inglés es Doctor Strangelove.
Y esta es la que es con Peter Sellers, un actor muy famoso en la década de los 60 y los 70, y que interpreta 3 papeles diferentes. Y ahí la hipótesis es qué pasaría si de repente a un generalote de estos gringos se le mete en la cabeza que los soviéticos quieren destruirlos, y él decide volarse uno de los códigos, hacer que se ponga en estado de alerta una base con misiles y generar el inicio del ataque nuclear, ¿no? Todo lo que se deja venir en consecuencia. Esto es parte de esos miedos y de esas dudas que se tienen en aquel contexto, y no es que propiamente quisieran la guerra nuclear. Lo que quieren es destruir al de enfrente, y no creen que el de enfrente, uno, tenga todas las armas que dice; dos, que no tenga la potencia que dicen; tres, que para cuando quieran reaccionar nosotros ya les hayamos ganado, ya los hayamos a ellos destruido por completo. Y cuatro, suponiendo que no se les destruyera, pues ellos no tienen nuestra organización ni tienen nuestra capacidad. Y por eso los que les llegan a hacer la reflexión de, a ver, general, nada más agarre la onda de que así como nosotros vamos a defender nuestros intereses, ellos también van a defender los de los suyos, y créanme que tienen el arsenal como para poder responder, ¿no? Y esto te lo dejan muy insinuado, muy claramente insinuado, cuando sale de discutir Kennedy con su staff, y con el que más fuerte discute es justamente con el general Curtis LeMay, aunque aquí está interpretado por un actor, pero es el mismo general que destruyó prácticamente todas las ciudades japonesas, porque él era el encargado de coordinar estos ataques antes incluso de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y que él propiamente es el que militarmente autoriza el arrojamiento de las bombas, ¿no? Entonces, más que querer una guerra nuclear, lo que quieren es destruir a los de enfrente para que no haya necesidad de que haya una guerra nuclear, ¿no? Y la tercera pregunta de este bloque, ahorita estamos hablando nada más de las preguntas de problemas contemporáneos del mundo, se supone que Castro no tuvo nada que ver con el asesinato de Kennedy, pero nuevamente me preguntan en lo personal si yo creo que tal vez de manera indirecta Castro tuvo algo que ver. Los testimonios nos permiten ver que no es así. Incluso hay gente que estuvo presente cuando a Castro le avisaron, pues obviamente él está también muy bien informado, y los testigos que estaban con él cuando le llegó la noticia es que primero se sacó mucho de onda, segundo exigió que le corroboraran la información, y tercero como que dijo, creo que las cosas se van a poner más complicadas, ¿no? Una persona estando en su círculo íntimo, que le llegue una noticia así y que reaccione de esta manera, difícilmente tiene que ver, ¿sí? Sobre todo porque además ya sabemos, es parte de un pequeño segmento documental que les puse ahí también, en secreto habían estado mandando por ahí algunos representantes a nivel personal, porque se supone que oficialmente no tenían relaciones diplomáticas, o si las tenían estaban suspendidas o de plano estaban rotas en ese momento, y que te permite saber que a través de un periodista, a través de un escritor, a través de otra periodista, ellos empiezan a dialogar indirectamente y están viendo la posibilidad de reunirse en una reunión corta, o de plano tomar una serie de decisiones aparentemente unilaterales, pero que sería un acuerdo para que no se disparara el conflicto entre ellos, porque ambos entienden, tanto Kennedy como Castro, entienden que ambos resultarían perjudicados en ese plano, y que los soviéticos serían los que sacarían la mejor de las rajas políticas y económicas, ¿no? Entonces nosotros sabemos, y pues en el video aparece inclusive uno de los periodistas, un reportero francés, que fue al que envió directamente Kennedy a dialogar con Fidel Castro, y que estaban ya a punto de decidir, iban a decidir el 22 de noviembre si se reunían o no, y el 22 de noviembre es cuando asesinaron a Kennedy, ¿no? Entonces, por los testimonios que nosotros tenemos, aquí no te doy mi opinión, te digo lo que sé, es con conocimiento de causa. Difícilmente Fidel Castro tuvo que ver con la muerte y el asesinato de John F. Kennedy. Por ahí de repente pueden llegarse a encontrar algunas otras series de especulaciones, en donde aquí pues ya más bien fue la CIA la que, tratando de enredar más que aclarar las cosas, porque parece que la CIA sí tuvo más que ver, si no directamente, pero sí con algunos otros intereses cruzados para que muriera Kennedy. Ahí resulta que hay una serie de detallitos bien interesantes en donde a ellos lo que les interesa es inmiscuir a Cuba. Y una de las primeras cosas, de las más notorias, es que se aduce que Lee Harvey Oswald, el asesino, el oficialmente asesino único
que mata a Kennedy, él se supone que desertó de los Estados Unidos, él se supone que se fue a la Unión Soviética, pero de esas cosas raras que un desertor pues literalmente ya no puede regresar, ¿no? Y resulta que se quiere regresar, le dan prácticamente vía libre para que regrese sin problemas e incluso regresa con esposa soviética. Y esto era prácticamente imposible de conseguir en aquella época. Y después también se aduce que hubo un momento en donde él tuvo un pleito con un grupo de personas porque andaba allá en Nueva Orleans, andaba repartiendo panfletos de que Estados Unidos deje libre a Cuba y que no se meta con Cuba y que se agarraron a golpes y esto pues generó la llegada de la policía y que inclusive después se hiciera un debate entre ellos en la televisión local en donde pues se demuestra cómo era un defensor del comunismo, ¿no? Pero cuando te pones a revisarle y acorde a varios de los testimonios que tenemos en infinidad de documentales y textos que han aparecido conforme ha ido pasando el tiempo, te darás cuenta que en el menor de los casos no fue él solo, suponiendo que hubiera participado, y en otro de los posibles escenarios, que él haya sido utilizado precisamente como un parche, como un pegote, para no permitir ver otra serie de planteamientos que se estaban haciendo aledaños, que de entrada cuando lo tienen detenido y cuando lo trasladan de un lugar a otro y que está la prensa allí reunida, una de las cosas en las que él insiste todo el tiempo es, uno, no me están dejando tener asesoría legal, dos, a mí me están utilizando de chivo expiatorio, yo no tuve nada que ver con esto y yo nada más soy un parche, ¿sí? I am a patsy, es como lo va a decir, me están utilizando para encubrirse, ¿no? Y pues además que a él a su vez lo hayan asesinado un par de días después de que él mató al propio Kennedy, pues tampoco va a permitir que se haga un mayor interrogatorio y que se sigan una serie de pistas en un caso en el que a muchos les interesa que ya no se siga preguntando y que se sigan de largo, ¿no? Es entonces en ese sentido que yo desde esta perspectiva y por los testimonios que tenemos, yo no solo no creo que haya tenido que ver Fidel, sino que sé que Fidel no tuvo nada que ver en este sentido y que es más bien una serie de atribuciones que se van a hacer alrededor, que es lo que termina más bien enredando las cosas. Allí, si quieres ver todas estas líneas, algunas ciertas, otras pura especulación. Revísate la película, dura más de 3 horas, dura como 3 horas y media, JFK, la película de Oliver Stone, y que el año de 1991 pues como que volvió a despertar todas estas dudas y todas estas polémicas, y por lo menos lo que sí sabemos es que no fue concluyente y a la persona a la que acusaron de haber participado en una conspiración para asesinar a Kennedy, no hubo pruebas concluyentes para inmiscuirlo, y al único que procesaron como miembro de una posible conspiración para el asesinato del presidente, lo tienen que dejar libre, pero porque no hay pruebas de que él, el señor Clay Bertrand o Clay Shaw, como se le conoce, no hay testimonios de que él haya tenido una participación directa, pero hay una recomendación por parte de los miembros del jurado que piden que se haga una investigación extra porque con todos los testimoniales que estuvieron llegando, como que ya le salieron las dudas. Allí también uno que generó muchas de esas dudas en ese sentido fue el fiscal que reabrió el caso el año de 1968 para tratar de demostrar que hubo una conspiración, pero que a él también le inventaron cosas, que a él también lo dejaron en ridículo y que va a ser uno de los testimonios fundamentales en los que se va a apoyar en uno de sus libros para que se haga el guión de la película JFK por parte de Oliver Stone, que es el señor Jim Garrison. Era el fiscal de Nueva Orleans, para que se puedan dar ustedes una idea de hasta dónde se llegan a dar este tipo de discusiones y especulaciones, pero también sabemos, porque además se tienen los testimonios, de que al nuevo presidente, a Johnson, y junto con el jefe del FBI, qué raro, otra vez J. Edgar Hoover, ahí están las cintas de las pláticas que ellos tuvieron a través del teléfono, en donde claramente queda especificado que a ellos lo que les interesa es que esto se acabe rápido, desviar la atención de la gente, en el mejor de los casos, si va a hacerse un circo de esto, pues que se haga un circo de 3 pistas para desviar la atención de la gente. Cosa que nos da una idea de cómo funcionó desde siempre el sistema estadounidense, sea el presidente con el que sea. Unos más u otros menos, pero todos buscan encubrir la atención de ciertos detalles de lo que les pasa, ¿no? Y hay ningún presidente de Estados Unidos se libra, ninguno. Hay unos que son menos peores que otros, pero todos a lo que van a proteger son los intereses del Estado, y esto pues incluye, por muy bien que a algunas personas les llegue a caer Kennedy, por muy bien que a algunas personas les llegue a caer Lincoln, por muy bien que a algunas personas les llegue a caer hasta Joe Biden o Bill Clinton, pues todos de alguna manera estando en esas alturas, en esos niveles, todos tienen cola que les pisen. Y aquí literalmente no se salva
nadie. Entonces espero que de esta manera haya podido responder. Aquí fue Mafer la que hizo las preguntas y que te queden satisfechas las dudas. Y ya sabes, si tienes más preguntas que hacer, completamente a tu disposición para responderlas. Que tengas muy buena tarde.